no sin antes decir que son las 8:49 de la mañana aquí en I99 FM y saludar a todo Guayaquil y a todo el Ecuador que nos está y el mundo que nos saluda, gente que Rafael Ollarte. ¿Ah? Rafael Ollarte. Sí, tenemos al doctor Rafael Ollarte. Con él vamos a conversar de otra cosa. Con él vamos a conversar, mi querido doctor, qué gusto de saludarlo. Con usted, mi querido doctor, vamos a conversar de temas jurídicos. De dos concretamente. Le hago dos preguntas en uno porque yo sé que le van a gustar estos dos y con toda la sal que usted tiene les va a poner el picante, el ají, el chocho con el que nos gusta a los guayaquileños. Primero, las bases que el presidente ha anunciado que ayer se llevó a la Corte Constitucional. La Corte contestó que tiene que ir a la Asamblea para hacer una enmienda. ¿Cuál es el trámite? ¿Es correcto lo que hizo el presidente en cuanto al proceso legal y constitucional? Y dos, en el estudio, en el proyecto de ley eléctrico, el gobierno pone, y esto alguien no lo entiende mucho, y le voy a decir a nuestro experto, a Francisco Nogué, experto en el tema, nos lo explique. Pone un fideicomiso para que la empresa privada pueda tener certidumbre en el cobro, doctor, que usted sabe que si no tiene certidumbre, pasa lo que le pasa a todo el mundo, que unos avivatos por sacar un cheque piden, o de otro lado el Estado se demora y entonces nadie quiere invertir con el Estado. Así que muy buenos días, felicitaciones por su equipo. Tristeza, no, acostumbren el mío, que ya se ha hecho costumbre perder con todo el mundo, pero lo felicito. Gusto de saludarlo, es Eduardo Mendoza Paladines en I99. Buenos días, doctor Ollarte. Buenos días, don Eduardo. Un placer conocer con todos los amigos de I99. A ver, ¿por cuál comenzamos? ¿Por la de las bases o por la de las platas? La que usted considere. Bueno, comencemos por la de las platas. A ver, la gente cuando va a invertir pide dos cosas. Uno, certeza respecto de que lo que se está contratando se va a cumplir. Y segundo, ve el histórico de cumplimiento del Ecuador. ¿Qué pasa hoy día en Ecuador con las deudas públicas, que son muchas? ¿Cómo están los acreedores del Estado ecuatoriano pretendiendo cobrar esos adeudos? ¿Qué les ofrece el Estado? Hoy día el Estado está cumpliendo con sus proveedores. Hoy día el Estado está cumpliendo con sus deudores, perdón, con sus acreedores. No. Entonces, muchas veces lo que el Estado determina es recibiendo un producto y luego anda a ver cómo cobras. Entonces, eso frente a la crisis eléctrica genera un inconveniente, porque muchas veces el proveedor estatal se arriesga. Por eso es que los precios públicos sorprendentemente son más caros. Usted va a ver, cuando se hace contratación pública, ¿por qué los toners? ¿Por qué las impresoras? ¿Por qué el papel? ¿Por qué lo que a nosotros, a los privados, nos cuesta una cosa, cuando es con el Estado cuesta otra, que es más cara? Hay gente que dice, ahí está el lleve. No, es que ahí no está el lleve. Ahí lo que está ocurriendo es que el proveedor le agrega al precio final del producto el riesgo de no poder cobrar a tiempo y quedarse ilíquido. Entonces, sabedor como es el inversionista, que el Ecuador es un estado que continuamente incumple y que no le ofrece garantías, lisa y llanamente no invierte. Por eso es que la inversión extranjera en Ecuador es inexistente. Ahora, si usted me va a decir que existe y que son 800 millones, otros dicen que son 300 millones. Pero claro, si yo pongo 300 millones en comparación con los 30.000 millones que tiene Colombia o los 60.000 millones que tiene el Perú, la inversión extranjera en Ecuador no existe, lisa y llanamente. Entonces, hoy día tenemos un problema y el problema es evidente. No hay energía eléctrica porque sus políticas estatizantes en materia de prestación de servicios públicos nos ha llevado a esto, lo que en algún momento les llevó a los peruanos a tener problemas mucho más graves que nosotros. Pero nosotros seguimos ese sendero porque así nos gusta a nosotros, no fijarnos qué pasa en el vecino. Entonces, ¿qué hizo el presidente Noboa? A mi juicio, con una buena intención, para que al menos en el caso de los proveedores de energía eléctrica, no los pongas en la cola del Ministerio de Finanzas y que incluso no estén sometidas a ciertas prácticas irregulares de que te estén llamando y que, eso, ¿ya?
A mí me han comentado esta cuestión de que te llaman y te dicen que si dejas tanto te pagan ese rato y si no, te quedas en la cola para el día de los jamases, es decir, para el día del pucho por la tarde. Sí. ¿Ya? Entonces, para que eso no te pase, entonces te estaba creando una garantía. Y era una garantía que no era tan garantía tampoco, ¿ya? Era una garantía de establecer un fideicomiso. Era otro, yo te ofrezco, busca quien te dé. Tampoco es que era la mejor de las garantías, pero peor es nada. Y hemos dejado eso en nada. Entonces ya veremos quién es el que se arriesga a venir al Ecuador a ofrecerte, porque tal vez cuando hay una necesidad y el que tiene el sartén por el mango no es el Estado, sino el que te provee, tal vez te diga, a mí primero me vas pagando y yo te voy dando. Así va, así hacemos. Porque con un mal pagador al final usted termina en eso y eso Claro. somos nosotros, los pagadores. Yo pienso, doctor, que esa es la verdad. Vamos ahora a la de las bases, porque hay gente Las que no bases. la tiene clara y la explicación es válida, la sabemos, pero usted es muy didáctico y la gente entiende. Por favor. A ver, verá. En Ecuador, tradicionalmente, hasta la constitución del año 1967 inclusive, se establecía que para el ingreso en general de tropas extranjeras del Ecuador se requería una autorización parlamentaria. Es decir, no era solo para el tema de las bases, sino cualquier ingreso de tropas extranjeras al Ecuador requería autorización congresal del Congreso. Eso se eliminó en la constitución del año 78-79, una constitución que nadie me va a decir que era de derecha, era una constitución básicamente de una tendencia izquierdista, socialdemócrata, un poco demócrata cristiana. Y ahí se eliminó, curiosamente, ese requisito. Por eso es que en 1987, cuando el terremoto en el oriente, en el Reventador, ingresaron tropas estadounidenses para ayudar a la reconstrucción y este tipo de cosas en el oriente ecuatoriano sin ninguna autorización parlamentaria. Por eso es que cuando se establece el tema de la base, porque la gente identifica mucho el tema de bases extranjeras con base de Manta. Bueno, el tema del acuerdo de la base de Manta, como lo dijo en su momento el Tribunal Constitucional, no era la instalación de una base extranjera en territorio ecuatoriano, sino que era la facilitación de una base ecuatoriana, que era la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en esa ciudad, para que los gringuitos realizaran actividades de intercepción del narcotráfico, tanto naval como aérea, pero era básicamente aérea. Entonces había una serie de compromisos, que las aeronaves no estén artilladas, de que los gringuitos no estén armados. Alguien decía que no era tan así, que sí estaban artillados. Pero bueno, esa era la idea. Nosotros sí tuvimos bases militares en Ecuador como tales, que no es el caso de la base de Manta. De hecho, la base de la Armada del Ecuador en Salinas era la base que instaló los Estados Unidos a fines del 41, pero en realidad fue en el 42 que se instaló esa base luego de la agresión japonesa en Pearl Harbor, y en el cual el Japón estaba aceleradamente avanzando en el Pacífico, incluso estaba amagando en ese momento ya a Australia. Y uno de los puntos débiles que existía era Galápagos, lo mismo que la isla de Cocos en Colombia, en Costa Rica, que eran dos sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque servían para el control del paso del Canal de Panamá, especialmente en aquellas épocas. Entonces el Ecuador, que había sufrido la invasión peruana y que estábamos básicamente arrollados en ese momento, hay que decirlo, frente al Perú, aunque el Perú, sus fuerzas armadas también eran bastante deficientes, porque con tal superioridad en número de hombres y en elementos aéreos y de blindados, no pudieron avanzar a Guayaquil. Es decir, uno notaba ahí, cuando yo leo la historia del Perú, no la estoy leyendo desde el Ecuador, sino de la historia de los autores peruanos. A mí me sorprende mucho cómo una fuerza armada tan superior en número y en calidad de pertrechos no pudo avanzar a Cuenca o Guayaquil. Bueno, nos salvamos porque Dios es grande y porque los otros eran harto ineptos en esa materia. Pero no podemos seguir jugando eso, porque además jugarle eso a los japoneses era bien difícil. Entonces no habías podido, con una potencia menor que era el Perú, te las ibas a poder con el Japón. Entonces el Ecuador, ¿qué hace? Por las buenas, porque al final fue por las buenas, si no hubiese sido por las malas, permite la instalación de la base en Salinas y la base
en Galápagos. ¿Qué hubiese ocurrido con una constitución que hubiese prohibido bases militares en el año 42? O hacíamos como nos ocurrió con el Sucre, porque nosotros somos ocurrentes cuando hacemos constituciones, ponemos normas en la constitución que no deben aparecer en la constitución, ¿ya? Y las ponemos ahí con unas ganas de que sean violadas, porque así es, así somos nosotros, hacemos las constituciones en la maldita sea. Entonces me voy poniendo normas que sé que el día de mañana van a chocar con la realidad y las pongo ahí para que las violen nomás, porque así va a ser. Entonces, el constituyente ideologizado del año 2008 se le ocurrió poner una norma de prohibición estúpida, que era el tema de la prohibición de bases extranjeras en territorio ecuatorial. Yo no estoy diciendo que tienen que venir bases a Ecuador, por si acaso, ni estoy diciendo que con lo que está haciendo el presidente Noboa, porque además los Estados Unidos ya lo dijeron, porque hay gente que cree que es cosa de levantar la prohibición y los gringos van a venir. ¿A qué van a venir? La situación de 1999 no es la situación del año 2024, han pasado 25 años, las situaciones son muy, muy, muy distintas. Correcto. Entonces, no es que usted me coloca otra vez la base de Manta y solucionamos el tema delincuencial, como cuando el señor Lazo le mentía a la gente a través de su vocera, diciendo que con la extradición acabamos con la delincuencia. Ya, creo que la gente sabe que no es así, y en eso hay que ser siempre honesto, claro y directo con la gente. Yo estoy de acuerdo con levantar la prohibición. Me parece que está mal levantada la prohibición y ahí la Corte también se hace la de las chacras. Yo creo que la Corte Constitucional a la larga le da el dictamen de conformidad para que vaya a la reforma parcial porque no quiere meterse en el problema. No quiere que le espeten a la Corte otra más y que le digan, ustedes están a favor de la delincuencia, entonces Entonces la Corte le ha dado y le ha dicho, vea, usted arréglese esto en la Asamblea. Y yo creo que de la Asamblea tampoco va a tener mucha dificultad. Ahora, que usted cree que con el levantamiento de la prohibición basta, yo estoy de acuerdo. No deben existir en una constitución normas de prohibición absoluta, como el tema del arbitraje internacional. No deben existir normas que te ponen una camisa de fuerza porque el día de mañana te vienen los problemas, como el tema del Sucre, y tú terminas pasándote la constitución. No quiere decir eso de que tú elimines la prohibición de bases extranjeras, de que van a venir bases. Siempre requieres acuerdos internacionales, tienes que suscribir un tratado. El tratado tiene que ser dictaminado por la Corte, tiene que ir a la Asamblea tiene que aprobarlo con mayoría absoluta. No es que si usted elimina la prohibición del artículo 5, ya estamos. Lo que a mí no me gusta es que hagamos también las cosas al buen tuntún. Porque si usted toma el artículo 416, número 4, ¿qué tiene ahí? Condena la instalación de bases militares extranjeras en el territorio de otros estados. Entonces, eliminas la prohibición, pero mantienes la condena. Esa es una torpeza por parte del presidente de la República y fue una torpeza por parte de la Corte Constitucional al no prevenir aquello. Porque entonces el día de mañana vamos a suscribir algún tratado estableciendo una base de Alemania en Ecuador para tal cosa y alguien te va a salir, es que verá que el 416 número 4 condena la instalación de bases. Es que si bien está eliminada la prohibición, no está eliminada la condena. Ojalá que la Asamblea corrija esto. Porque el trámite de la reforma parcial es el siguiente. Tiene que mandar, ha emitido un decreto el presidente de la República. Yo no sé quién le asesora a este señor. Ha emitido un decreto con la reforma parcial. ¿Cómo? Tiene que mandar el proyecto a la Asamblea, bonito. Y tiene que mandar el proyecto con el dictamen de la Corte para que vaya al Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa califica la formalidad de su propuesta, si no le da 3 días para completar, y luego envía a la comisión especializada permanente, que tiene que informar, realizado el informe para el primer debate, se realiza el primer debate, en eso tienen que transcurrir 3 meses entre el primer y segundo debate, y en el segundo debate se aprueba modificación con mayoría absoluta, es decir, el correísmo, que entiendo yo que votaría en contra de esta reforma parcial, si es que al menos tienes intereses esa gente, ¿ya? Que creo que para esto sí la tienen. No tienes una votación que te impida. Los correístas son geniales porque te hacen estas cosas y luego se pegan un balazo en las patas, genial. Este es uno de los balazos en las patas que se pega el correísmo, porque usted, antiguamente la reforma parcial la aprobaba con 2/3, entonces ellos tenían suficientes votos para evitar esto. Ahora se bajó a mayoría absoluta. Y luego si se aprueba o modifica el proyecto de reforma presidencial, espero que se modifique eliminando también el 416 número 4. Ojalá que se percaten de aquello. Y con eso vamos a un referendo que podría coincidir con la segunda vuelta. Muy bien, Javier Segarra, clarísimo, doctor Ollarte, por favor, como siempre, Javier Segarra. Gracias, Eduardo. Estimado doctor Ollarte, buenos días, un Javier. Gusto verlo a través de la plataforma. Oiga, me llama la atención
lo resuelto por la Corte Constitucional, porque le da luz verde a la reforma del artículo 5, pero el 416, como usted dice, es todo lo contrario. A ver, esa Corte Constitucional no puede hacer eso, pues. ¿O me equivoco, doctor Ollarte? Lamentablemente, yo creo que, a ver, si usted cree, yo no lo creo, de buena fuente le digo, que esta es una idea del presidente de la República, el tema de la eliminación de bases, o que es una cuestión así como de fondo. Esto es lo más parecido al tema de la extradición con el señor Lazo y luego con el mismo Daniel Noboa. Vamos a hacerle creer a la gente que con esto arreglamos algo. Con el tema de las bases usted no arregla el tema delincuencial. Si alguien en la campaña, y se lo digo claramente, yo voy a votar, si es que sale esta reforma, yo voy a votar que sí, que se elimine la prohibición. Y se lo digo y se lo insisto, las normas de prohibición son siempre inconvenientes, porque mientras no haya el problema no necesita la norma de prohibición. Pero cuando tiene el forro encima y tiene la prohibición, ya sabe lo que hacemos. A ver, se lo pongo así, le voy a poner un evento cataclísmico, que no sé si estamos tan lejanos. Una confrontación directa entre Estados Unidos y China. Directa. Que siempre se ha evitado. Estados Unidos siempre, y lo mismo la Unión Soviética y luego Rusia, siempre se han evitado las confrontaciones directas. Usted indirectamente se pelea en Corea, usted indirectamente se pelea en Vietnam, usted indirectamente se pelea en Ucrania, pero indirectamente. Pero una confrontación directa entre tropas estadounidenses y entre tropas rusas o soviéticas, ni soñarlo. Lo mismo pasaba con el tema de China. Pero claro, el problema es que en China, en Taiwán, sí hay bases estadounidenses. Es un ataque de la China continental a la China insular, eso mete a los... Imagínense que se desata una guerra de porquería ahí. ¿Y nosotros con qué vamos a defendernos? Con los super tucano. Porque resulta que el Ecuador no tiene una flota aérea de combate, porque son reales y responsables. La imprevisión y la improvisación es la marca país ecuatoriana. Entonces aquí la gente dice, es que no hace falta los aviones, en Perú están diciendo lo mismo, ¿eh? No hace falta los aviones de combate. Hasta Petro, el señor comunista, izquierdista, progre, está comprando una nueva flota de combate colombiana. Hasta ese señor Petro, ese, que cuando estaba en la oposición se negaba todo esto, pero cuando estás en el gobierno la cosa cambia. Entonces te das cuenta que necesitas una flota aérea de combate, van a comprar estos Rafale, lo más probable. Los famosos Rafale franceses. Okay. Los peruanos están entre los Rafale, los Gripen que han comprado también los brasileños. Porque aquí el único país, aparte de Brasil, por su tamaño, que tiene una flota aérea de combate respetable es Chile. 48 F-16, es brutal para Iberoamérica. Y nosotros, super tucanos. Entonces aquí, como has deshecho las Fuerzas Armadas, no puedes controlar ni el narcotráfico, no puedes controlar ni tus fronteras, no puedes controlar a los grupos de delincuencia organizada, porque el gobierno del señor Correa, que yo sí me acuerdo, eliminó nuestros cuarteles que estaban diseminados en el Ecuador. Así somos nosotros. Entonces, como somos nosotros irresponsables en absolutamente todo, tengo esa norma de prohibición, ¿qué hago yo? Si el día de mañana esto se nos sale de las manos, porque los conflictos internacionales, cuando comienza usted no sabe dónde van a terminar, y si esta cosa se te sale de las manos, no es que la cosa se queda por allá nomás, pues. Y si se viene para acá, y si comienza un tema de agresión en el Pacífico, ¿y nosotros qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con los 2 buques que casi nos regaló Chile en el año 2007, y que sabíamos que esos buques, que eran buenos porque estaban repotenciados, ¿ya? Lo que aquí es el Faro y el Morán Valverde, que eran el La Torre y ya me olvidé el nombre, y el Blanco Encalada en Chile, nos dijeron claramente que eran buques repotenciados y que podían servir muy bien durante 15 años. Los 15 años se acabaron en el año 2022. Así pasa el tiempo de rápido. Entonces, nosotros tenemos una fuerza naval que se las arregla con lo que tiene, el Shiri y ¿cómo se llama el otro? El otro submarino que los chilenos no saben ni cómo llegaron a Chile a Talcahuano. Eso me decían los marinos chinos. ¿Cómo? Los marinos deberían ser muy buenos, porque se trajeron 2 tarros acá y no sabemos cómo nos hundieron en el camino esas 2 cosas. Así tratamos nosotros la Fuerza Armada y luego nos quejamos. Nos quejamos porque somos quejosos. Si esa idea de las bases, ¿dónde es que Estados Unidos, después de los 90 días aquí en la Asamblea y todo el trámite que tiene que llevar, siquiera unos 6 meses, 4 meses, no sé cuántos? No es que Estados Unidos viene, bueno, allá voy y aterrizo.
Estados Unidos también tiene que analizar, pues. Pero es que ya nos dijeron que no, o sea, ya le metieron el micrófono al embajador, que no me hace el nombre. Ya. Dijeron, no tenemos ninguna intención de poner nada acá. ¿Para qué te vas a venir vos a meter en un problema? La gente cree en Ecuador que a los gringuitos les encanta andar metiéndose en líos que no son de ellos. No, señor, la sociedad estadounidense tradicionalmente ha sido enemiga de que se envíen soldados estadounidenses a morir por otros. Por eso costó tanto el tema, incluso en la Primera Guerra Mundial, de intervenir en el año 17 en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo intervienen en la Segunda Guerra Mundial? Cuando son agredidos por el Japón. Porque si no, Estados Unidos no se metía tampoco en eso. Siempre ha existido una suerte de aislacionismo. Estados Unidos, por más que aquí la izquierda les llame el imperio y la no sé qué, ¿cuándo se ha tomado un territorio de otro? O sea, si fueran, no sé, alemanes, chinos, japoneses, tendrían, o británicos, tendrían a medio planeta ocupado como los franceses, si es que hubiesen podido mantener aquello. Los tipos tienen otras ideas, tienen otros conceptos, llegan a lo mismo, pero por otros caminos, que no son esos caminos que nosotros creemos cuando hablamos del imperialismo y ese tipo de cosas. Es que los tipos van a decir, ya, lo mismo cuando te decían lo de la extradición, Lazo y sus muchachitos, que te decían, con esto vamos a deportar a los delincuentes, y decían, ¿qué país es tan generoso que te va a decir, ay, pobres ecuatorianos, tienen problemas con la... Yo les voy a ir a quitar sus delincuentes y me los traigo yo, porque soy tonto y bobo? Eso nosotros nomás podemos tener esos criterios. ¿Quién va a venir acá a rescatarnos de la delincuencia organizada? ¿Japón? ¿China? ¿Rusia? ¿Quién? ¿Estados Unidos va a venir acá a decir, no, yo llego? Vaya y vea lo que pasa en Haití. En Haití, ¿qué han tenido que traer? Han tenido que traerse unas fuerzas policiales de Kenia. Y ahora unos 150 policías de Bermudas, no de Bahamas, uno de esos Bermudas o Bahamas. Porque se fregaron, pues. Porque en Haití también hubo gente imbécil que dijo, no, es que hay que eliminar las Fuerzas Armadas y fortalecer a la policía. De hecho, la Constitución haitiana no elimina Fuerzas Armadas como se hicieron en Panamá o Costa Rica, sino que establece la existencia de una Fuerza Armada. Pero está en la letra de la Constitución, no tienen Fuerzas Armadas, tienen una fuerza policial. Entonces, como desaparecieron sus Fuerzas Armadas, que eran pequeñas, débiles y todo lo que usted quiera, pero bastó con desaparecer las Fuerzas Armadas de Haití para que ese país sea tomado por la delincuencia. Cuidado que hagamos la misma tontería sin ser capaces de ver un poquito más allá de nuestras narices. Pero si usted cree que aquí, por poner... Sí, en Haití tampoco hay prohibición de bases. ¿Quién está poniendo bases en Haití? Nadie. No nos vengamos aquí a engañar nosotros. Además, Colombia tiene más de 200 bases y no ha podido lograr combatir el narcotráfico. Le voy a dar el paso a Daniel Solórzano para que continúe la entrevista. Gracias, doctor Ollarte. Javier, siguiendo la línea de cómo concluyes, tengo un informe de la ONU. El informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito revelado el día viernes señala a Colombia batió su récord de cultivo de coca por tercer año consecutivo con 253.000 hectáreas. Pasaron de 150 en el 2005 a 253.000 en el 2023. Y en Colombia hay 7 bases de Estados Unidos. 7 bases de Estados Unidos. Esa lectura o estos hechos, que son hechos, esto no es narrativa, estos son hechos. ¿Cómo podemos entenderlo, doctor? Que en Colombia no gobierna Uribe, pues. Ok. Colombia gobierna el señor Petro nomás. Así es que ponga bases o no ponga, ahí está, pues puerta abierta a todos tus gallos. ¿Qué podemos esperar del señor Petro y compañía? ¿Qué puede esperar usted? Algo. Si las bases militares no le van a reemplazar a su gobierno, no le van a reemplazar a su ineptitud, no le van a reemplazar a su irresponsabilidad, ni siquiera, no van a impedir su mala fe. Los gringos no están aquí interviniendo, porque aquí la gente cree, hay un tontón en Bélgica que anda creyendo de que los gringos intervienen en las elecciones nacionales. Pues si fuera por eso, el señor no hubiese llegado al poder en Colombia, porque Colombia no es un país así nomás, no hubiese llegado el señor Petro. En Chile no hubiese llegado el señor Boric. Ese pobre pelado ahí, muchachito, peor que otro que yo conozco. ¿Ya? Nada más, doctor. Gracias por sus afiladas palabras en este día lunes. Muchas gracias, doctor. Tenga un buen día y buena semana. Un gran abrazo. Siempre un placer. Gusto de saludarlo. Muy bien.
Y antes de ir al corte comercial, abrimos el espacio mismo y decimos que todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienen 3 modelos para elegir en 3 sectores.